Es la hora de la ingeniería es humana. Es 1987. En una sala de reuniones de Osaka, un ingeniero geotécnico acaba de terminar su presentación. Ha puesto sobre la mesa los resultados del análisis del suelo marino de la bahía. Sus conclusiones son claras. Bajo los primeros metros de sedimento hay arcilla blanda, muy compresible, que seguirá consolidando durante décadas. Si alguien construye una isla sobre ese suelo, la isla se hundirá. En la sala hay silencio. El ingeniero añade, no se puede evitar. No con la tecnología disponible, no con ningún sistema de cimentación conocido. La única pregunta relevante es ¿cuánto? La respuesta del equipo de proyecto no fue cancelar, fue diseñaremos un aeropuerto que pueda hundirse. Lo que ocurrió después es una de las historias más extraordinarias de la ingeniería civil del siglo XX. Una isla construida de cero en pleno mar abierto, un edificio terminal de casi 2 kilómetros de longitud que descansa sobre 900 pilares ajustables individualmente. Un hundimiento real que dobló las previsiones y que estuvo a punto de arruinar el proyecto más caro de la historia de Japón. Y una solución tan elegante como inédita. En lugar de resistir el movimiento, ajustarse a él, milímetro a milímetro, año a año. Bienvenido a La Ingeniería es Humana. La ingeniería es humana. ¡Empecemos! Me va a gustar más que comer con las manos. Hola, soy Manolo García y esta es La Ingeniería es Humana, el podcast donde exploramos las historias detrás de los grandes eventos que transformaron la ingeniería. Porque a veces el mayor logro no es resolver un problema, es aprender a convivir con él. Hoy viajamos a Japón en los años 90. El Aeropuerto Internacional de Kansai es probablemente la obra de ingeniería civil más desafiante construida en la segunda mitad del siglo XX. Una isla artificial de 511 hectáreas levantada en aguas de 18 metros de profundidad, sobre un suelo que nadie en la historia había intentado cimentar a esa escala. El proyecto costó el doble de lo previsto, se hundió el doble de lo calculado y lleva 30 años funcionando. Esta es la historia de cómo la ingeniería japonesa se enfrentó a un problema sin solución conocida, decidió construir igualmente y diseñó un sistema que ha redefinido lo que significa construir sobre un suelo imposible. A mediados de los años 70, la región de Kansai era la segunda concentración industrial de Japón, detrás de Tokio. El aeropuerto de Itami llevaba años en el límite de su capacidad y generaba un conflicto de ruido sobre una de las áreas residenciales más densas del país. Ampliar en tierra era imposible, no había espacio y la oposición vecinal era tan intensa que varios alcaldes habían hecho de la lucha contra la ampliación su programa político. La solución que emergió era radical: construir una isla artificial en la bahía de Osaka y levantar sobre ella un aeropuerto completamente nuevo, sin vecinos, sin restricciones de horario nocturno, con espacio para crecer. Sobre el papel, la idea era elegante. En la práctica implicaba resolver un problema de ingeniería geotécnica sin precedentes. Pero hay algo más en esta historia que la ingeniería. Hay un rasgo cultural que explica por qué el proyecto siguió adelante cuando cualquier otro país habría dado marcha atrás. La ingeniería japonesa de posguerra se había construido sobre una filosofía particular. El riesgo no se evita, se gestiona. Un país que soporta cientos de terremotos al año, que construye en laderas, en costas, en deltas fluviales, ha desarrollado una relación con la incertidumbre técnica que no es fatalismo ni imprudencia, es precisión. Si el suelo va a moverse, mide cómo se mueve, diseña para ese movimiento y controla sin descanso. Kansai no fue una apuesta, fue la aplicación de esa filosofía a la mayor escala que Japón había intentado. La bahía de Osaka guarda bajo su lecho miles de años de historia geológica. Los ríos que desembocan en ella han ido depositando capas de sedimento durante milenios, creando un perfil que los geotécnicos del proyecto describieron como el suelo más complicado sobre el que hemos intentado construir algo de esta envergadura. Los primeros 20 metros bajo el fondo marino son arcilla del Holoceno, blanda, plástica, depositada en los últimos 10.000 años. Nunca ha soportado una carga significativa en toda su historia geológica. Debajo, hasta casi 200 metros de profundidad, se suceden capas alternadas de arcilla y arena del Pleistoceno, más antiguas y más compactas, pero igualmente compresibles bajo cargas que jamás habían experimentado.
La estimación inicial fue que la isla se hundiría unos 6 metros en sus primeras décadas. Para ponerlo en perspectiva, es como si el suelo bajo tus pies descendiera a la altura de un edificio de 2 plantas, de forma lenta e inexorable, mientras intentar mantener en pie un aeropuerto internacional sobre él. Y esta era la estimación más optimista. En 1986 el gobierno japonés aprobó el proyecto, pero los ingenieros del consorcio constructor impusieron una condición que no tenía precedentes en la historia de ingeniería civil. El aeropuerto debía ser capaz de ajustarse al hundimiento de forma continua, a lo largo de toda su vida útil, sin interrumpir las operaciones del mismo. No se trataba de minimizar el asentamiento, se trataba de que el asentamiento fuera irrelevante para el funcionamiento del aeropuerto. Era una inversión total de la lógica convencional de diseño estructural, que siempre parte de la premisa de que el suelo debe estar estable antes de construir. Aquí la estabilización era imposible, así que el edificio debía moverse con el suelo. Las obras comienzan en enero de 1987 con la construcción del dique perimetral, una estructura de escollera de 48 metros de altura total que rodea toda la isla. Para llenarlo, los ingenieros necesitan una cantidad de tierra y roca que resulta difícil de visualizar. 180 millones de metros cúbicos. Para entenderlo, son 3 montañas de tamaño mediano, literalmente desmanteladas y transportadas al mar. Las colinas de Roko al norte de la bahía perdieron parte de su silueta durante esos años. Los habitantes de la zona vieron cómo el horizonte cambiaba mientras la isla crecía. El proceso de relleno no es simplemente verter material al fondo del mar. Si se carga demasiado rápido, la arcilla blanda no tiene tiempo de drenar el agua de sus poros y puede ceder lateralmente en lugar de comprimirse hacia abajo, con consecuencias catastróficas. Los ingenieros aplicaron el relleno por capas, a una tasa calculada para que la arcilla gane resistencia progresivamente antes de recibir más carga. Para acelerar ese proceso, instalan bajo la isla una red de drenes verticales de arena separados 1,5 metros entre sí en toda la isla. La idea es sencilla, la arcilla tarda décadas en expulsar su agua hacia arriba, porque el camino es muy largo. Si instalas tubos de arena verticales cada 1,5 metros, el agua solo tiene que recorrer 75 centímetros para llegar a 1. Lo que sin drenes tardaría un siglo, ocurre en pocos años. El edificio terminal fue proyectado por el arquitecto italiano Renzo Piano, en colaboración con el ingeniero estructural Peter Rice. Piano había trabajado con Rice en el Centro Pompidou de París y sabía que los mejores edificios nacen cuando la arquitectura y la ingeniería se diseñan como un sistema único, no como disciplinas separadas que negocian el final. El resultado es un edificio de 1,7 kilómetros de longitud, la distancia entre 2 estaciones de metro, cubierto por una bóveda de acero de sección variable que se abre hacia el mar y se cierra hacia la ciudad. No es solo una decisión estética, es la forma estructural que permite que todos los pilares soporten cargas similares, condición indispensable para que el sistema de ajuste funcione. Esos 900 pilares de acero son el corazón del proyecto, cada uno puede acortarse o alargarse de forma independiente, con una precisión de milímetros, mediante un mecanismo de giro incorporado en su base. A medida que la isla se hunde de forma diferencial, más rápido en unas zonas que en otras porque la arcilla no es homogénea, los ingenieros ajustan cada pilar individualmente para mantener la cubierta del terminal a nivel. No era una estructura que resistiera el hundimiento, era una estructura que lo incorporaba como condición de operación permanente. La isla se dividió además en 2 segmentos conectados por una junta de expansión. Si fuera un sólido rígido único, las tensiones generadas por el asentamiento diferencial entre extremos podrían fracturar el dique y distorsionar los cimientos del terminal. La junta absorbe esos movimientos relativos de forma silenciosa, invisible para cualquier pasajero. Cuando el aeropuerto abrió en 1994, el asentamiento ya superaba las estimaciones. En los años siguientes la situación se agravaría. Algunas zonas de la isla se hundían casi al doble de la tasa prevista en los modelos originales. La investigación posterior identificó 2 causas principales. La primera, los sondeos iniciales no habían caracterizado con suficiente precisión los extractos de arcilla profunda del Pleistoceno, entre 20 y 200 metros de profundidad. Esas capas resultaron ser más compresibles de lo asumido. Y la segunda, el fenómeno del creep, la deformación lenta y continua del suelo bajo carga constante, incluso cuando la consolidación primaria ya ha concluido, era sistemáticamente subestimado por los modelos de la época en arcillas de alta plasticidad. Los modelos habían sido correctos en su lógica, incompletos en sus datos. La consecuencia fue una crisis presupuestaria severa,
El coste de los ajustes adicionales de pilares, el refuerzo del dique y las obras de adaptación de las infraestructuras de conexión dispararon el gasto hasta casi el doble del presupuesto original. En los años de recesión japonesa de los 90, el aeropuerto fue apodado por la prensa como el agujero negro de la bahía de Osaka. Pero el aeropuerto nunca cerró, nunca dejó de funcionar. Los pilares seguían ajustándose. Durante los 3 años de construcción de la isla, la flota de dragado no descansa. Más de 80 embarcaciones trabajan de forma ininterrumpida. Las montañas de Roko pierden volumen visible. La isla crece en la bahía como un organismo vivo, ganando superficie día a día, hundiéndose al mismo tiempo que se eleva. Cuando el relleno alcanza la cota del proyecto en 1990 y comienza la construcción del terminal, los ingenieros enfrentan un problema que no tiene precedentes en la historia de la construcción: levantar un edificio de casi 2 kilómetros sobre un suelo que sigue moviéndose bajo sus pies. Los 900 pilares se instalan y ajustan de forma continua mientras el edificio crece. Los geotécnicos predicen el asentamiento esperado para las próximas semanas. Los ingenieros de estructuras ajustan las cotas en consecuencia. Los topógrafos verifican al día siguiente que la cubierta sigue dentro de las tolerancias. Es una obra que no distingue entre construcción y mantenimiento. Desde el primer día, ambas cosas ocurren a la vez. El Aeropuerto Internacional de Kansai abre sus puertas el 4 de septiembre de 1994. La prensa internacional lo celebra como un triunfo de la ingeniería japonesa. Las imágenes de la isla emergiendo del mar, del terminal curvado de Renzo Piano, del puente de 3,75 kilómetros que lo conecta con el continente, recorren el mundo. En los despachos técnicos del Kansai International Airport Company, el ambiente es más tenso. Las primeras mediciones topográficas tras la apertura confirman lo que el geotécnico ya intuían: el asentamiento real está superando las predicciones. El lado norte de la isla se hunde más rápido que el sur. El asentamiento diferencial entre extremos del terminal supera los 50 centímetros y sigue creciendo. Los pilares de ajuste accionan con una frecuencia mayor de la prevista. El aeropuerto funciona, pero el suelo sigue sin haber leído el proyecto. En los años siguientes, el equipo de ingeniería del aeropuerto desarrolla lo que acabará convirtiéndose en un modelo de gestión de infraestructuras sin precedentes. Un ciclo continuo de medición, predicción, ajuste y verificación, que funciona con la misma regularidad que el mantenimiento de las pistas o los sistemas de navegación. El control no es una respuesta a una emergencia, es parte de la operación diaria del aeropuerto. Son las 11 de la mañana del 4 de septiembre de 2018. El tifón Jebi, el más potente que ha golpeado Japón en 25 años, está a pocas horas de tocar tierra. En el aeropuerto de Kansai el personal trabaja a contrarreloj. Hay 3.000 pasajeros en el terminal, los vuelos se cancelan uno a uno, el mar empieza a rugir. A mediodía, la marejada supera las previsiones, el agua comienza a filtrarse por las zonas más bajas del dique. A las 14 horas, las plantas inferiores del terminal registran las primeras inundaciones. Los equipos de mantenimiento intentan contener el agua con barreras de emergencia mientras los pasajeros son evacuados a plantas superiores. En los pasillos del terminal el nivel de agua sube centímetro a centímetro. Las pantallas de información de vuelos siguen encendidas durante un rato, luego se apagan. Fuera, en la bahía, un petrolero de 2.600 toneladas ha perdido sus amarras. La corriente lo arrastra. Los operadores del puerto lo siguen por radar, incapaces de intervenir con el tifón en plena furia. A las 14:47 el petrolero impacta contra el pilar central del puente de acceso. El golpe se escucha dentro del terminal. El puente queda inutilizado. En ese momento 3.000 personas quedaron atrapadas en una isla en medio del mar. Durante las siguientes horas los ingenieros de estructuras inspeccionan el dique centímetro a centímetro buscando brechas. Los geotécnicos revisan los datos de los sensores de presión de poros. El tifón ha cambiado las condiciones de carga sobre la arcilla de forma brusca y necesitan saber si la isla ha respondido dentro de los parámetros previstos. Los responsables de operaciones coordinan la evacuación por barco de los pasajeros atrapados, que no terminará hasta bien entrada la noche. Al día siguiente, con el tifón alejándose y la bahía recuperando la calma, el balance es extraordinario. La isla no ha sufrido daños estructurales significativos. El terminal inundado en las plantas inferiores no ha colapsado. Los 900 pilares siguen en su posición. La isla ha absorbido el impacto de uno de los peores tifones del siglo y ha sobrevivido. Pero el puente único que conecta el aeropuerto con el continente ha tardado 3 días en volver a funcionar, y eso ha bastado para mostrar al mundo la vulnerabilidad que los diseñadores siempre habían sabido que existía y que nunca habían podido resolver completamente.
Entre los protagonistas de este proyecto tenemos en primer lugar al geotécnico Yoshitaka Horiguchi, que fue el responsable del análisis geotécnico del suelo de la bahía durante la fase del proyecto. Sus conclusiones fueron las más conservadoras del equipo. El asentamiento total superaría con alta probabilidad las estimaciones oficiales y la incertidumbre sobre los estratos profundos era demasiado grande para garantizar que el hundimiento se mantuviera dentro de los límites de diseño. Horiguchi no recomendó cancelar el proyecto, recomendó construirlo con mayor margen de ajuste, ampliar la red de control y diseñar los pilares para un rango de movimiento que doblara la estimación central. Sus recomendaciones fueron parcialmente aceptadas. Cuando en los años 90 el hundimiento real superó las predicciones, sus registros demostraban que había anticipado el escenario. No fue un consuelo, pero sí fue el argumento que justificó reforzar exactamente los sistemas que habían mantenido el aeropuerto en funcionamiento. En segundo lugar tenemos al arquitecto Renzo Piano y al estructurista Peter Rice. La colaboración entre ellos es uno de los ejemplos más citados de integración real entre arquitectura e ingeniería. Piano sabía que las limitaciones técnicas más severas son, a menudo, los mejores generadores de forma. Y la limitación aquí era absoluta, diseñar un edificio de casi 2 kilómetros que pudiera moverse. El resultado, esa bóveda de acero de sección variable que se abre hacia el mar, no es una concesión estética, es la forma estructural que hace posible que el sistema sea ajustable. Arquitectura y geotecnia diseñadas juntas, desde el primer trazo como un organismo único. Peter Wright murió en 1992, 2 años antes de la apertura. El terminal de Kansai es frecuentemente citado como su obra más ambiciosa, la primera vez en su carrera que diseñó una estructura para que se moviera de forma controlada en lugar de para que resistiera el movimiento. Y en último lugar tenemos al equipo de ajuste, la ingeniería como rutina diaria. Desde la apertura en 1994 hasta hoy, un equipo permanente de ingenieros geotécnicos y de estructuras trabaja en el control continuo de la isla y del ajuste periódico de los 900 pilares. No es un equipo de emergencia, es la parte de operación ordinaria del aeropuerto, con la misma permanencia que el equipo de mantenimiento de pistas. Hay algo profundamente japonés en este equipo, es una cultura técnica que valora la precisión sobre la velocidad, la observación continua sobre la intervención puntual y el mantenimiento preventivo sobre la reparación reactiva. El concepto de un grupo de ingenieros que ajusta milimétricamente un aeropuerto en movimiento cada pocos meses no parece extraordinario, parece la forma correcta de hacer las cosas. En 30 años de la operación, la cubierta del terminal jamás ha superado las tolerancias del nivel admisible, ni una sola vez. ¿Pero qué aprendió la ingeniería en este proyecto? El primer punto fue diseñar para el fallo previsto, no contra él. La lección más profunda de Kansai no es geotécnica, es filosófica. Los ingenieros no intentaron resolver el hundimiento, lo incorporaron como parámetro de diseño. En lugar de preguntarse cómo evitar que la isla se hundiera, se preguntaron cómo construir un aeropuerto que siguiera funcionando mientras ocurría. Este cambio de enfoque tiene implicaciones enormes para la ingeniería de infraestructuras en suelos difíciles. Hay situaciones en las que el suelo no puede mejorarse hasta el punto de eliminar los asentamientos. En esos casos, el diseño correcto no es el que los minimiza al máximo, sino el que hace que la estructura sea insensible a ellos dentro de un rango definido. Kansai demostró que ese rango puede ser mucho mayor de lo que la ingeniería convencional asumía. En segundo lugar, tenemos que el control como infraestructura permanente. El sistema de control de Kansai, más de 800 puntos de medición, modelos geotécnicos actualizados de forma continua, equipo dedicado de interpretación de datos, es tan parte del aeropuerto como sus pistas o su terminal. No se instaló para la construcción y se desmanteló al terminar, instaló para siempre. Esta operación del control como componente permanente de operación es hoy el estándar para grandes infraestructuras sobre suelos compresibles. En tercer lugar, tenemos que los modelos geotécnicos son hipótesis, nunca certezas. El hundimiento de Kansai dobló las estimaciones. Ese error no fue negligencia, fue el límite del conocimiento disponible sobre el comportamiento de materiales naturales heterogéneos bajo condiciones sin precedente histórico. Los modelos geotécnicos son siempre extrapolaciones y su incertidumbre no es un defecto del método, es una propiedad intrínseca del problema. La lección operativa es que el diseño correcto sobre suelo incierto no es el que asume que el modelo es exacto, es el que define un rango de respuesta robusto frente a la incertidumbre. En Kansai ese rango existía, los pilares tenían capacidad de ajuste suficiente para absorber el hundimiento real, aunque éste doblara las predicciones. Esa fue la decisión de diseño que salvó el proyecto. Construir
sobre el suelo incierto no es construir sin saber, es construir asumiendo que siempre habrá algo que no se sabe y diseñando en consecuencia. Y por último tenemos la monorresiliencia como vulnerabilidad sistémica. El tifón Jebi reveló la reacción que ningún cálculo estructural podía anticipar. Una infraestructura crítica con un único punto de acceso es extraordinariamente frágil ante eventos externos. La isla había resistido perfectamente, pero 3 días sin puente bastaron para demostrar que la resistencia estructural y la resiliencia operativa son cosas distintas. Los aeropuertos insulares construidos desde Kansai incorporan como requisito al menos 2 vías de acceso independientes o capacidad de evacuación alternativa. Es una lección de robustez sistémica que Kansai pagó cara y que la ingeniería de infraestructuras críticas no ha olvidado. Hay una imagen que me parece el mejor resumen de este episodio. No es la isla emergiendo del mar durante la construcción, no es la cubierta de Renzo Piano reflejándose en el agua de la bahía. Es mucho más discreta. Un ingeniero japonés en ropa de trabajo ajustando el mecanismo de giro de un pilar de acero en el sótano del terminal de Kansai. Son las 8 de la mañana, el aeropuerto está lleno de gente, nadie sabe que ese hombre está, en ese momento manteniendo en pie el edificio bajo sus pies. Eso es lo que significa construir sobre suelo imposible cuando se hace bien, no un triunfo espectacular, una rutina de precisión repetida sin descanso que convierte lo extraordinario en ordinario. El aeropuerto de Kansai lleva 30 años hundiéndose, ha procesado más de 1.000 millones de pasajeros, ha sobrevivido a uno de los tifones más destructivos del siglo y sigue ajustando sus pilares con la misma tranquilidad con que otros aeropuertos barren sus pistas. El suelo de la vía de Osaka no fue vencido, fue comprendido, y esa diferencia, la que existe entre luchar contra la naturaleza y trabajar con ella, es quizá la lección más importante que la ingeniería japonesa del siglo XX nos dejó para el siglo XXI. Vivimos en una era en que el cambio climático está obligando a la ingeniería a construir en lugares cada vez más difíciles, costas que se inundan, suelos que se asientan, bajo infraestructuras que llevan décadas funcionando sobre él. En todos estos casos la pregunta correcta no será cómo resistir el cambio, será cómo diseñar infraestructuras que sigan funcionando mientras el cambio ocurre. Kansai ya respondió a esa pregunta, solo hay que escuchar la respuesta. Y hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que te haya resultado útil y si te ha gustado, compártelo. En el próximo episodio seguiremos explorando los momentos en que la ingeniería tuvo que mirarse al espejo, reconocer lo que no sabía y volver al trabajo. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar la ingeniería humana. Nos vemos en otro. Hasta luego. Bye bye, Blay.